Bueno, ya que hemos comenzado, aunque pretendo que sea breve, eh, vamos a grabar y a dejar nota de los datos que identifican hoy la clase. Creo que se sientan las comillas. Hoy es 15 de enero del 2025, la primera vez que ponemos la fecha aquí este año, y hoy es Día del Maestro en Venezuela. Felicidades a los maestros del grupo. Em, y entonces estoy reunido con el grupo de Lengua Española 1 de la Escuela de Idiomas Modernos de la Universidad Central de Venezuela. Eh, y bueno, hoy toca, aunque no lo vamos a hacer muy extensamente, hablar sobre el ensayo breve, como lo pone el programa, ensayo literario, eh, comentario breve, paréntesis, literario, como puse yo como título del video de esta semana. Y antes de que se cortara la llamada anterior, estaba explicando que el momento que me tocó grabar aquel video, yo mezclé, porque se me mezclaron las ideas y tuve la poca disciplina de no ir a verificar cómo tenía que titular el video. Mezclé un poco esto estaba diciendo antes de que se interrumpiera la llamada anterior. Mezclé un poco los comentarios que uno escribe en una materia como esta, los comentarios que uno lee en el periódico, por ejemplo, o en alguna página web sobre algún texto, sobre alguna película, un acontecimiento, una imagen, una pintura, lo que sea, ¿no? Incluso los comentarios que se hacen en ritos de hilación, por ejemplo, o cualquier página a la que uno sea aficionado. Mezclé ese tipo de comentarios que pueden ser académicos o pueden ser un poco más divulgativos, ¿no? De general, con lo que en literatura se llama ensayo. Y había comenzado a explicar que en literatura existen tres grandes géneros, ¿no? Las tres grandes subdivisiones del término literatura, los géneros, que existen el narrativo, el poético y el ensayístico. En literatura uno debería llamar género a esas tres cosas: narrativa, poesía y ensayo. Antes dije también, les dije que había comenzado a hablar del género narrativo y había dicho que era el más antiguo, y eso no es verdad. El más antiguo es la poesía. Cuando nació la literatura, nació poética, nació como palabra poética, no como narración de nada. Bueno, o eso es lo que se supone, eso es lo que nos enseñan los especialistas. Pero es que es lógico que sea lo poético al principio. Entonces, el texto narrativo se subdivide en novela y cuento. Ustedes conocen novelas. Puse el ejemplo de Doña Bárbara, de Cien años de soledad y de Don Quijote. Mire qué bien, los tres ejemplos que puse han sido escritos en lengua española. eh, y pasan muchas cosas en ese texto y hay muchos personajes, pero lo más importante, y aquí se cortó la llamada, lo más importante es que hay una evolución en los personajes, una evolución en su personalidad, en su forma de pensar, en su conducta, en lo que sea, o en todo en general. Eh, y eso es sencillo de ver a medida que uno va avanzando en la lectura, y sobre todo cuando termina uno se dice, no, pero este no es el mismo que cuando comenzó este personaje, le pasaron tantas cosas que terminó cambiando de esta o aquella forma. Y si uno empieza a leer el libro otra vez, se da cuenta más fácilmente, mira cómo este era así y al final era de aquello. En el cuento no pasa eso, porque en el cuento se cuentan muy pocos hechos y hay muy pocos personajes y bueno, como lo que se narra es un brevísimo tiempo, pueden ser años, pero se narra de manera muy breve.
Eh, pueden ser años porque la fecha en que termina es diferente a la fecha en que comienza, pero en realidad lo que se ha contado es poco. Pero entonces en el cuento se narran muy pocos hechos y hay muy pocos personajes, generalmente uno solo, pero si es más de uno solo, son muy pocos, muy pocos. Eh, no es nada compleja la estructura de la narración y bueno, es otra forma de narrar, ¿no? Más breve. Sobre lo que distingue al cuento de la novela, sobre todo, es la extensión. Bueno, antes dije que sobre todo era la evolución de los personajes, no la profundidad en que se les analiza. En realidad es todo eso, ¿no? Lo que distingue el cuento de la novela y la novela del cuento. Pero aquí no estamos para analizar eso, sino para diferenciar el género novela del género, perdón, para diferenciar el género narrativo del género poético y del ensayo. Y dentro del narrativo existe la subdivisión de cuento y novela. Ahora vamos al género poesía. Ustedes conocen la poesía, ustedes han leído poesía y es muy fácil de identificar cuando uno la ve. Sin leerla, uno sabe que ese texto es poético porque está escrito en verso, ¿no? El otro está escrito en prosa, en párrafos, ¿no? Una narración continua. El poema está hecho de versos, que normalmente una línea termina a mitad de página y después se va a la siguiente línea, y es lo que se llaman versos. O sea, visualmente, aunque usted no sepa leer ni escribir, usted sabe que eso es un texto poético porque está escrito en verso. Y la poesía, lo más importante de la poesía es que narra no, que describe, que habla, que trata de las emociones, también de los pensamientos, en general de todo lo que tiene que ver con los seres humanos. Todo entra en la poesía, así como todo entra en la narrativa, pero en la poesía tiene esa forma de la musicalidad, ¿no? Del ritmo, muchas veces de la rima, que la rima ya casi no se usa. Eh, ahora es más importante la profundidad, el ritmo, ¿no? Si es agradable, que ha sido siempre una de las características de la poesía, el placer que da escuchar. Este, y por eso tiene tanta relación con la música, ¿no? Eh, y sobre todo con la música popular, la que uno oye en la radio, y la que no oye, porque el folclore también es música popular y aparece poco en la radio. Pero en el folclore es donde más se siente esa relación íntima entre la musicalidad de la poesía y la poesía que hay en la música, en el solo sonido. Entonces ese es el segundo género, que en realidad es el primero que apareció, ¿no? La poesía. Y el tercer gran género es el ensayo. El ensayo es el género del pensamiento, de la reflexión. Así como todo cabe, todo el espíritu humano cabe en la narrativa, cuento y novela, y todo el espíritu humano cabe en la poesía, así también todo el espíritu humano cabe en el ensayo, porque el pensamiento es parte de uno, ¿no? El pensamiento es parte del ser humano y, por tanto, puede estar expresado en un texto que no es narrativo y no es poético, sino que habla de la reflexión y también habla de los sentimientos y habla de los acontecimientos, de las cosas físicas tangibles y de las cosas espirituales, las intangibles, las invisibles, y también es literatura. Y también utiliza los recursos de los otros dos géneros, recursos poéticos, con recursos narrativos y recursos de todo tipo en realidad. Existen también los ensayos científicos. Me estoy acordando de la novela eh, En busca de Klingsor, que es una novela del escritor mexicano Jorge Volpi, y que trata de los científicos los científicos y los filósofos, miren ustedes, los científicos y los filósofos que generaron el conocimiento necesario para la creación de la bomba atómica, ¿no? Y entonces, todo lo que pasa en la novela, que ya yo no recuerdo qué pasa, porque en realidad no pasa gran cosa,
Todo lo que pasa en la novela pasa durante la Segunda Guerra, ¿no? Y los grandes personajes son los científicos y los filósofos. Einstein es uno de ellos. Los otros que eran físicos, que estaban desarrollando un conocimiento, estaban descubriendo conocimiento acerca de la materia y de la energía, que fue utilizado por las fuerzas del mal para crear esa cosa horrorosa que es la bomba atómica que puede matar 20 millones de personas en un instante. Así, en un instante. Se lanza la bombita y cuando la bomba choca con la Tierra, adiós luz que te apagaste para 6, 7, 8, 10 millones de personas. Eso pasó ya 2 veces en Japón en 1945. Simplemente el contacto de la bomba con el suelo. Ya ustedes saben, ustedes han oído de eso, han visto las fotos. Una cosa inimaginablemente horrorosa, sobre todo para la gente que lo tuvo que sufrir y para los que quedaron sufriendo las consecuencias. Bueno, la novela trata de eso, pero las primeras 180, 200 páginas de la novela es un ensayo. Y no sé, yo cuando iba por la página 40, 50 me decía, pero bueno, ¿y esto? ¿Cuándo me van a contar algo? Que esto es puro reflexionar sobre la ciencia y los conocimientos que hay hasta ahora y lo que dice el científico tal y lo que dice el científico aquel, y hasta aparecen los tipos explicando sus propias teorías, y viene el filósofo y habla de cómo eso significa tal y cual cosa para el ser humano. Como 200 páginas en esa reflexión. Yo me decía, bueno, a mí me regalaron este libro como novela, y en la portada dice novela, pero esto es un ensayo. Entonces, fíjense cómo la novela utiliza recursos de otro género, que es el ensayo. Y de esa forma también el ensayo utiliza recursos y estrategias y mecanismos que usa generalmente la novela o el cuento o la poesía o lo que sea. Y hay ensayos que son biografías de una persona. Hay ensayos que son reflexiones sobre cosas sencillas de la vida. Uno de los ensayos más conocidos de uno de los ensayistas más conocidos de Venezuela, que es Mario Briceño, Mariano Picón Salas. Mariano Picón Salas, les sonará ese nombre porque en la Facultad de Humanidades tenemos la sala Mariano Picón Salas, ¿no? De Mérida, que fue decano de la Facultad de Humanidades nuestra. Me imagino que allá en Mérida también le han puesto nombres a cosas eh, para honrar a Mariano Picón Salas, que siempre son pocos los homenajes que se le hacen. Eh, a Mariano Picón Salas escribió un ensayo bellísimo y maravillosamente bien escrito acerca de la arepa. Se titula Pequeña historia de la arepa. Lo más bello que se ha dicho sobre una cosa tan sencilla como una arepa. Todo entra, todo lo que es humano entra dentro del género ensayo, así como entra en la poesía y en la narrativa. Y entra también en el teatro, que no lo incluyo, pero yo ya les hablaré de eso en segundo año. No lo estoy incluyendo aquí, no es que no está incluida. Bueno, vamos a incluirlo. El teatro también es un género literario. Lo que pasa es que el teatro es un arte aparte. La literatura es un arte, el teatro es otro arte, pero cuando se trata del texto, se combinan las dos. Y otra vez se utilizan recursos narrativos, poéticos, ensayísticos, etc. ¿Qué les estoy contando todo este cuento? Que no es un cuento. Les estoy diciendo todo eso porque el video que habría que estudiar esta semana trata del ensayo como género literario que puede darnos luces y darnos habilidades acerca de los ensayos que escribimos en la universidad. Que a mí no me parece bien llamarlos ensayos, yo los llamaría comentarios, como normalmente los llamamos, ¿no? Como los llama el programa, el pensum. Eh, y tienen otros nombres. Eh, y por eso esa confusión entre ensayo breve, comentario literario, todo eso. El año que viene vamos a utilizar mucho esos recursos porque el año que viene vamos a tener que escribir acerca de textos literarios. Y eso va
a resultar, como dirían los americanos, va a resultar en textos literarios. Es decir, muchos textos que uno escribe cuando habla, cuando escribe sobre libros, sobre cuentos, sobre poemas, muchos textos que uno escribe cuando lo ponen a investigar y a reflexionar y a escribir sobre literatura, muchos de esos textos terminan siendo literarios. Lo que uno escribe, ¿no? Eso depende de los niveles de lectura que uno tenga, las investigaciones que haga, ¿no? Y también depende de la sensibilidad de uno y de lo que uno va aprendiendo. Y cada vez, aunque los estudiantes no se den cuenta, cada vez los estudiantes escriben los comentarios, ensayos o como los queramos llamar, cada vez los escriben más literarios, más poéticos, cada vez son más profundos, cada vez hacen reflexiones más impresionantes, ¿no? Más sensibles. Y entonces, claro, los textos que presentan los estudiantes, en los cuales analizan un cuento, por ejemplo, una novela, son también textos literarios, son también ensayos. Hay que recordar siempre que el ensayo es un género literario, no porque, no porque se reflexione en lugar de contar o en lugar de suspirar como en la poesía, no porque solamente se reflexione, deja de ser literario. Entonces, chicos, hubo esa confusión. Yo me di cuenta cuando terminé de hacer el video, pero lo vi y me dije, ah, no, esto quedó buenísimo, sí. Qué bueno que tuve la confusión al principio. No es que haya confusión en el transcurso del video, es que mi mente iba para un lado y para el otro y supongo yo que sería, uh, supongo yo que sería buscando lo mejor de cada uno de esos reinos y apareció algo que me dejó muy satisfecho. Entonces, para hoy había que ver ese video y deberíamos discutir sobre eso, pero ya alguna estudiante colaboradora, a la que le agradezco mucho, me dijo que ya la clase tendría que haber terminado. Belis, muchas gracias. Yo no pretendía hablar mucho. Es más, ya dije todo lo que pretendía decir. Y quería cerrar diciéndoles que hice estos comentarios que acaban de quedar grabados porque de eso trata la clase y no pensando en distraernos, abstraernos de la situación que hay en Venezuela y en la universidad. Eh, y bueno, y si alguno quería seguir comentando sobre eso, me parecía bien, pero se acabó. Ya pasó el tiempo. Muchas gracias por avisar. De todas maneras, los que están presentes, si no tienen que irse, si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario, adelante. Yo me imagino que este tema lo vamos a terminar tratando la semana que viene, aunque la semana que viene debería tocar otro tema, pero no estamos en condiciones de ponernos estrictos con esto. Mira, quedó grabado lo que pienso. No, a mí me parece muy bien, muy provechosa la conversación que tuvimos antes de comenzar a grabar. Y también quiero dejar dicho y grabado que los comprendo mucho. Si tienen alguna idea sobre la situación que no quieran expresar aquí y en público, sobre todo con el hecho de que esto se está grabando. Los comprendo muchísimo, chicos. No sientan estoy pensando que, ay, mira, que estos muchachos no quieren opinar nada sobre la situación. No, señor. Ya estoy convencido, ustedes me han dado señales suficientes de que el asunto les interesa, les afecta y los tienen fuera de foco, pero los entiendo mucho si no quieren comentar la clase. Y ahora que estamos grabando, mucho más. A ver, Durán, dígame. Bueno, profe, para acotar, estuve totalmente de acuerdo con lo que dijo Zambrano. Sí. Y si se llega a enterar de algo sobre la uni, las clases, lo presencial, el paro, lo que sea, por favor nos informe, porque también es un
poco difícil conseguir esta información. De hecho, yo no estaba enterada del paro estudiantil, que de hecho fue muy chimbo, sino leyendo Twitter X, como se le Sí, diga. sí, ahora Y es ese es el chimbo, pues. periódico. Ahora ese es el periódico, sí. Sí, totalmente. Y es mal porque de verdad que los liceos, las escuelas no se sumaron y cosa que me parece irresponsable, pues. Entonces, bueno, uno esperaba que con el paro de las universidades por lo menos los demás tomaran ejemplo, pero que va, pues, Pero decepciona. sí, también comprendo eso. Pero acuérdate de la imagen que ponía del silencio del volcán un minuto antes de explotar, de hacer erupción. Hay que pensar eso que acabo de mencionar, que, que la gente anda con cuidado, ¿no? Entonces, no tengo idea de qué está pasando por sus mentes y sus corazones, pero la esperanza no se puede perder nunca. Eso es verdad. Y totalmente de acuerdo. Y es lo que han dicho. Inclusive aquí en Caracas se escucha como que es el agua en el Salto Ángel y es que el silencio es ensordecedor, pero tratemos de mantener los ánimos en alto. Mm. Claro que sí. Este, uno se siente triste, uno siente que no puede hacer nada, pero hay que, un ser humano sin esperanza es menos ser humano. Hay que recordar eso. Además, la gente que puede hacer esos llamados tiene una inmensa responsabilidad. Si yo les dijera ahorita a ustedes que vamos a salir de excursión para Ávila, me comprometo con ustedes en una responsabilidad. Un rasguño que le dé que traiga cualquiera de ustedes porque pasó muy cerca de una ramita, eso es, yo tengo una parte de responsabilidad ahí. Imagínate si lo llamara a algo más peligroso. Entonces, también la gente que está encargada de eso tiene que evaluar muy bien, y ojalá que lo hagan responsablemente, tiene que evaluar muy bien la responsabilidad en la que se mete y los riesgos a los cuales llama a la gente. ¿Alguien más? Me acabó el tiempo. Bueno, chicos, les ruego a Dios que estén bien. Ah, tengan cuidado. Dios me los Hasta bendiga. luego, profe. Amén. Gracias, profe. Eso, profe, nos vemos. Siempre mantener la esperanza. Bienvenidos, mis queridos estudiantes de lengua española 1 de la Universidad Central de Venezuela, de la Escuela de Idiomas Modernos de la Universidad Central de Venezuela, hoy 22 de enero del 2025. Mañana es una fecha importante y no sé si en algún otro momento ha sido tan importante como lo va a ser este año, porque en 1958, esto quizá ha debido ser parte de la introducción anterior, pero me doy cuenta ahora. 1958, un presidente que había cambiado los resultados de las elecciones que habían sido el mes anterior, eh, tuvo que salir huyendo. Famoso. eh, es famoso incluso el nombre del avión en el cual salió huyendo con varias maletas llenas de billetes. Ah, el avión se llamaba la Vaca Sagrada y muchos lo llamaban también a él la Vaca Sagrada porque era gordito. Ustedes recordarán ese nombre, quiero decir, el nombre real de este señor, que era Marcos Pérez Jiménez. Em, fue, Después de eso vino un periodo que fue el periodo más largo de democracia que ha habido en Venezuela durante toda su historia, que fue, eh, bueno, el que se inició en el 58, que no sabemos con toda precisión cuándo terminó, ¿no? Eh, Algunos ponen que terminó en el 98, otros en el 99, otros en el 2002 y otros más tarde.
Pero bueno, es significativo este año eh, por los acontecimientos de julio y los acontecimientos de este mismo enero en que estamos, ¿no? Eh, bueno, entonces tienen ahí ese dato para que reflexionen, para que investiguen. Eh, Siento que si digo una palabra más, entonces hoy no vamos a tener clase, porque vamos a estar conversando sobre ese asunto, sobre el cual quizá deberíamos conversar más. Ah, pero ya siento que les debo mucho de las clases. Bueno, digo yo, esa es la impresión que tengo ahorita. Hay momentos en que tengo la otra impresión. Eh, Les estaba diciendo, sí, que tengo un material por aquí en el que ya hoy no sé si es muy fiable, como dice el sistema, como dice Word, porque no le veo los datos de autor, ni de la institución en que apareció el texto, ni nada de eso, aunque tiene una bibliografía que está muy bien hecha. Y el título es como demasiado simple, simplemente se titula El ensayo. Eh, y estaba a punto de preguntarles, cuando se me ocurrió grabar, estaba a punto de preguntarles eh, si tenían alguna pregunta, algún comentario, alguna información nueva sobre lo que conversamos la última vez sobre este asunto, el que trata sobre todo del uso de los recursos del ensayo literario, del ensayo que no es precisamente académico, aunque siempre lo es, eh, el ensayo. Voy a comenzar la frase otra vez. El uso de los cursos y las virtudes del ensayo literario para la elaboración de nuestros ensayos, ahora lo pongo entre comillas, nuestros comentarios, las disertaciones, las reflexiones que escribimos nosotros en esta clase y en otras que vamos a tener más tarde, en este curso y otros que vamos a tener más tarde, dentro del ambiente universitario. Eh, Hago esa diferenciación porque, como ya he dicho varias veces, y como ustedes lo saben, el ensayo es un género literario. Es una de las tres grandes subdivisiones que se hacen en en la literatura y en los estudios literarios, porque el ensayo es lo que puede llamarse, eh, para, para resumir, el género del pensamiento, el género de la reflexión racional, ah, sobre cualquier cosa, ¿no? Se usan recursos literarios para expresarlo, pero lo que se está expresando es pensamiento, razón, ¿no? Argumentos contundentes, hechos rigurosamente tratados. Pero sigue siendo un texto literario. Los otros géneros son la narrativa y la poesía, que ya ustedes saben de qué trata, ¿no? Eh, eh, la narración de historias, en el caso de la narrativa, cuento o novela, y la expresión de las emociones, también los pensamientos, eh, emociones que siente el hombre y que comunica y hace sentir a los demás eso mismo o alguna otra cosa. En el género del ensayo, reflexionamos, que también puede llegar a emocionar porque la belleza literaria, la belleza poética, estética, siempre está presente. Eh, Ese género literario y el estudio del género literario ensayo y sus recursos puede ayudarnos a mejorar nuestra redacción, nuestra producción de comentarios, de reflexiones que siempre tenemos que hacer, que hemos hecho ya en este curso, pero en lo cual hay que seguir avanzando. Y el año que viene lo
comentarios que vamos a escribir ya deberían ser casi literarios, que el año que viene vamos a estudiar precisamente literatura. Em, entonces, esto que acabo de decir comenzó preguntándoles si tenían alguna pregunta, alguna reflexión, alguna información nueva sobre este asunto. Muy bien. Aquí voy a dejar grabada mi confesión de que el lunes tenía que haber puesto activado el foro de esta semana en el cual ustedes hubieran podido decir todo eso que ahora no están diciendo. Eh, y otra vez tengo que decir, me da culpa, me da culpa. Em, bueno, lo intentaré hoy otra vez. Bueno, este material del que hemos estado hablando, del que he estado hablando yo, comienza diciendo, y me parece que comienza por el desarrollo ya, se saltó la introducción. A lo mejor lo encuentro dentro de un rato cuando se acabe la clase y me encuentro el texto completo, con autor, con todo lo demás, e incluso con introducción. Pero esto parece ya el desarrollo. Existe en algunas escuelas europeas, especialmente las francesas, un método para que los alumnos investiguen y pongan en juego sus habilidades críticas. Porque de eso tratan los comentarios que nosotros, de eso tratan. Esa es una de las tareas más importantes que tiene este tema del comentario en este curso. Una de las tareas más importantes es desarrollar en los estudiantes las habilidades críticas, el sentido crítico, la capacidad de observar, de evaluar y de dar una reflexión, una opinión, uh, pensamiento acerca de lo que ha pasado, de lo que se ha escrito, acerca de una obra literaria o de cualquier tipo, y con argumentos concretos, ¿no? Que la reflexión esté respaldada por información cierta. Entonces eso hacen algunas escuelas europeas, poner a los estudiantes a investigar para poner en juego sus habilidades críticas. En este procedimiento, los alumnos tienen que defender sus puntos de vista a partir de una aseveración que se les ha hecho, una afirmación. Por ejemplo, el maestro puede pedir a un equipo de alumnos que desarrolle el siguiente enunciado. Los políticos eh, los políticos nunca pueden decir la verdad. Otros ejemplos de enunciados son: México no debe participar en el TLC, es decir, el Tratado de Libre Comercio que existe entre Canadá, Estados Unidos y México, o sea, América del Norte. Eh, Aquí está un dato. Si ponen un ejemplo que involucra a México, debe ser que el texto es de alguna universidad mexicana. Y otro ejemplo de afirmación que se les da a los estudiantes es: los indígenas de México deben ser insertados en la nación como cualquier otro ciudadano que sufre carencias. Ante estas aseveraciones, y después de haber investigado lo suficiente, el alumno tiene tres opciones: defender la tesis, contradecir la tesis, o bien matizar la tesis y condicionarla. Cuando dice tesis, quiere decir la aseveración, la afirmación que se le acaba de dar. Esto supone fases previas de aprendizaje que básicamente son las que abajo se describen. A ver, creo que son cuatro. Uy, son seis. Bueno, no me voy a detener mucho en ellas, porque yo creo que son bastante claras. Entonces, después de investigar lo suficiente, el estudiante tiene que pasar por estas etapas. Presentar un modelo de cómo podría ser la disertación. Eso se me parece mucho a un plan de comentario, por supuesto, un modelo. Esto es más o menos lo que yo voy a hacer, le está diciendo el profesor, el estudiante del profesor. Para ello, se pueden utilizar artículos de fondo de periódicos o revistas que sean amplios y bien estructurados. Estos pueden
discutirse en clase. En traducción, eso es lo que se llamaría textos paralelos, textos que hablan del mismo tema, que sabemos que están bien hechos, que son confiables, entonces los podemos usar como modelo, como ejemplo, ¿no? Podemos incluso utilizar información que está contenida en ese material. 2, analizar de manera rigurosa la validez de los argumentos de algunos ejemplos o casos. Para ello debe tomarse en cuenta A, los supuestos y la validez de ellos. B, las premisas y las conclusiones. C, la relevancia de la información aportada en las premisas. D, la validez de las inferencias. C, las falacias, que estudiamos un poquitín hace un tiempo. Las falacias o prejuicios que pueden existir en torno a la tesis defendida, que puede estar en el artículo o bien ser expresada por los alumnos. Y F, la existencia de argumentación contraria para prever objeciones importantes. Hay que escudriñar el texto, encontrando cosas que podrían ser dudosas o encontrando lo que de verdad es valioso, los argumentos que de verdad se pueden utilizar. 3, esta es la tercera etapa por la que tienen que pasar los estudiantes. Una vez que le queda claro al alumno la dinámica del proceso, los alumnos deben hacerse preguntas acerca de la tesis que les toca desarrollar. Por ejemplo, para la primera tesis podríamos efectuar las siguientes preguntas. ¿Siempre se debe decir la verdad? ¿En qué casos no? ¿Qué nos dice la moral al respecto? ¿Cuál es el fin de la política? ¿Qué sucede en la realidad con los discursos de los políticos? Y aparece al final una pregunta que es muy extraña que dice simplemente, etcétera. Este es el punto que ustedes sonríen. Estas preguntas me hacen pensar en las preguntas que yo les ponía al final de los textos iniciales para hacer resúmenes. Seguro que se acuerdan. Que después de leer el texto, venían unas preguntas. En los primeros 2 o 3 casos de artículos que leímos que pretendíamos resumir, después del texto venían unas preguntas en las cuales yo hacía las preguntas que me parecían pertinentes, ¿no? Pero que cada estudiante tendría que hacer las suyas, porque supongo yo que como yo soy más viejo que ustedes, hay cosas que en los artículos que yo no necesito investigar porque ya las conozco bien, porque ya las he oído nombrar, sí, yo, porque las conozco. Pero ustedes que son más jóvenes seguramente tenían más preguntas. Entonces fíjense que cuando uno va a escribir comentarios, e incluso ensayos, tiene que hacerse esas preguntas, ¿no? Porque qué tal que que vengan ustedes a escribir sobre una cosa sobre la que en realidad no saben mucho y cualquiera venga y lo refute. Eso no se puede permitir ese peligro. Dejar ese cabo suelto por ahí, que venga alguien y diga, no, este artículo no vale la pena porque mira aquí, este punto en el párrafo 16 es un error, o es muy débil, o no tiene un razonamiento ah, bien hecho para respaldarse. Eh, Uno se tiene que hacer esas preguntas, ¿no? Mire cómo la primera pregunta que ponen aquí como ejemplo es, ¿siempre se debe decir la verdad? Esa pregunta parece muy fácil de responder, ¿no? Habría que responder sí, siempre. Siempre hay que decir la verdad. Pero la siguiente pregunta es, ¿en qué casos no? Hay casos en los que no. ¿Ves? Surge una nueva pregunta. Hay casos en los que no se debe decir qué es esto. Y una cuarta pregunta, ¿qué es esto? Eso es una cosa moralmente razonable, moralmente aceptable. ¿Qué nos dice la moral al respecto? Tengo que ponerme a estudiar la moral, que como la nombran aquí parece que fuera una disciplina aparte de todas las demás. Sí, lo es. Eh, ¿Cuál es el fin de la política? Es la verdad y la moral relacionadas con la política. Para comenzar voy a tener que investigar qué es la política. Y entonces ahí supongo que me enteraré de cuál es su fin. ¿Qué sucede en la realidad con los discursos de los políticos?
Eso ya es otra disciplina aparte. Hay que preguntarse muchas cosas cuando uno está leyendo un texto, sobre todo cuando va a escribir sobre. Y muchas de esas preguntas, importantísimo que no queden sin respuesta en la mente de uno, porque si quedan si quedan en veremos, si quedan sin respuesta en la mente del que está escribiendo, no me puedo imaginar cómo queda el artículo. Y luego no me puedo imaginar cómo quedan esas dudas en el cerebro del, del lector, ¿no? Que una de las razones por las que está leyendo es para enterarse de cosas, ¿no? Para saber más. Y si el artículo está dudoso, bueno, quizás no valga la pena leer. Ustedes se imaginan que ustedes escriban un artículo, un comentario, un ensayo para entregar una evaluación y que en el primer párrafo el profesor diga, no, esto no vale la pena. Miren cómo está aquí de dudoso esto, cómo está de vago, cómo se nota que no tiene argumentación, que no tiene investigación, que no hay datos, que no hay información cierta, comprobable. ¿Se imaginan que en el primer párrafo el profesor diga eso y que diga, no, esto no vale la pena leerlo? 0,3. Tanto que me costó a mí escribir esto y voy a sacar 0,3 nada más porque me leen el primer párrafo. No, hay que asegurarse de que desde el primer párrafo el texto sea atractivo porque tiene información valiosa y porque esa información ha sido comprobada por el autor, por mí, lo estoy escribiendo, y que las reflexiones que yo extraigo de ellas también tienen sentido, ¿no? Eso es lo más atractivo que puede haber en un comentario, en un texto argumentativo, en un ensayo. Lo más atractivo son las reflexiones que por lo menos tienen apariencia de que han sido reflexionadas e investigadas por él. Uno siente eso en el primer párrafo y ya tiene ganas de seguir leyendo. Y después del segundo, entonces uno dice, no, yo quiero llegar al final de esto porque esto está jugoso. Tiene mucho que leer, mucho que reflexionar, mucho eh, que aprender. Hay mucho que aprender en este texto. Uno tiene que poner eso en los textos eh, argumentativos. Chicos, ¿hay alguna pregunta, algún comentario? Por ahora no, profe. Muy bien. Cuando uno le da clase a niños pequeños, ¿no? De primaria, añora que sucedan cosas así, ¿no? Que uno hable y hable y hable y los estudiantes no tengan preguntas, porque los niños pequeños interrumpen mucho. Ustedes deben ser muy adultos. Desde hace 2 semanas estoy dando un taller literario para niños de 9, 11, 12 años. Y los más pequeños, bueno, son 5 nada más, pero los dos más pequeños interrumpen mucho, ¿no? Siempre quieren decir que ellos saben de lo que yo acabo de mencionar, sin importar si la frase ha terminado o no. Y bueno, al principio me parecía lindo, me parece lindo en general, ¿no? Pero ya llega un momento cuando ya interrumpen por esa razón, la cuarta vez, la quinta vez, ¿no? Y siempre muy poquitos minutos entre una interrupción y otra. Ya la cuarta o quinta vez yo me digo, esos maestros no les han enseñado que hay que terminar de escuchar primero, hay que levantar la mano, etcétera. Son pequeños todavía. Eh, y yo, que no he dado clases sino en la universidad, en la que la gente escucha, ya casi al final es que empieza a levantar la mano para intervenir, o la levanta desde el principio, pero la levanta, ¿no? Y uno suele, el profesor suele terminar lo que está diciendo, por lo menos la frase que está diciendo, para decirle al estudiante, a ver, dígame, ¿qué quiere preguntar? Yo que estoy acostumbrado a eso, tengo 20 años en eso, bueno, no me siento muy cómodo con los niños que simplemente oyen decir, por ejemplo, Pinocho, en taller literario, e inmediatamente comienzan a hablar sin ningún reparo. Ay, mi papá me leyó Pinocho hace 2 noches. Y entonces el niño va y le crece la nariz y se mete, va a buscar al papá, y qué sé yo. Al final termina siendo una experiencia hermosa, ¿no? Solo que como mi mente está acostumbrada a tratar de ordenar lo que voy diciendo, esto crea desorden, ¿no?
Ya la última vez me sentí como que no había dicho muchas cosas importantes eh, porque esas intervenciones desequilibran la cosa. Pero los resultados suelen ser hermosos. No, no crean que estoy arrepentido ni que me estoy quejando de los niños. Los resultados parecen ser hermosos y vale la pena. Perdón, entonces, vamos a cerrar este paréntesis. Por favor, Edgar. Después criticas a los niños. En este momento también tendrían que reírse. A ver, chicos, vamos a seguir con el cuarto punto. Cuando termine aquí, les voy a mandar este material después de haber averiguado quién lo escribió. Cuarto, Por favor. una vez, sí, dime. No, que lo envíe, por favor. Ah, sí, muy bien. Una vez hecho lo anterior, los estudiantes deben, a veces dice el estudiante, a veces dice los estudiantes. Una vez hecho lo anterior, los estudiantes deben buscar la información pertinente en libros y artículos que respondan esas preguntas o que se relacionen con la disertación en general. Autores que hayan disertado ya sobre el asunto, en cuyo caso deben ser utilizados de acuerdo a lo sugerido en el punto 2. Ah, el punto 2 era, vamos para arriba, analizar de manera rigurosa la validez de los argumentos y algunos ejemplos, claro, del material que uno busca. Ajá, seguimos ahora en el punto 4 otra vez. Todo eso tiene que ser analizado de acuerdo con lo sugerido en el punto 2. El profesor, por su parte, puede aportar alguna bibliografía básica. Claro, principal que aporta bibliografía. Muchas gracias, profe. 5. La información obtenida y los criterios personales de los alumnos, perdón, con la información obtenida y los criterios personales de los alumnos, a los que ellos traían desde el principio y los que han adquirido durante las lecturas y las investigaciones, los alumnos deben sentarse a deliberar el rumbo de su defensa, el rumbo de su argumentación. Esto implica que dediquemos un tiempo, una clase. Yo he hecho eso en clases presenciales. La virtual es más difícil, pero si ustedes lo desean, lo podemos hacer porque es importante. Eh, esto implica que dediquemos un tiempo a conversar con los demás, lo que uno ha encontrado y lo que han encontrado los otros. Uno encuentra unos datos y le parecen muy buenos, pero de repente cuando hace estos debates aparece información que han encontrado los demás y uno dice, ah, caramba, yo no tenía eso, mira, qué interesante sería agregármelo. O, ah, caramba, esto que encontró Álvarez, no lo sabía yo, y eso echa por tierra lo que yo encontré, lo contradice. ¿Lo podré utilizar o no? ¿Tendré yo que cambiar de idea para escribir mi artículo o podré seguir con lo mismo a pesar de que existe? Uno se tiene que hacer esas preguntas. Cuando uno empieza a comparar lo que ha encontrado con lo que han encontrado los demás, se enriquece, ¿no? Y a veces incluso sucede esto que acabo de decir, ¿no? Que uno descubre que ha estado caminando por el camino que no es, que ha estado encontrando una información que no es muy cierta o que estaba incompleta. La gran ventaja de conversar con los otros que están haciendo lo mismo. Y número 6, vamos a cambiar al número 6. Los estudiantes redactan su disertación de manera ordenada, tomando en cuenta todos los puntos, todos los elementos del punto 2. Miren todo lo que ha debido hacer antes este estudiante, antes de ponerse a redactar. En todo este procedimiento que este autor describe, que son 6 puntos, solamente el punto 6 habla de escribir. Yo les he estado diciendo durante todo lo que llevamos de año que la escritura tiene 3 grandes etapas, ¿no? Que son la preescritura, la escritura y la revisión. La preescritura es, digamos, la investigación, la preparación, la planificación. La escritura propiamente dicha, que es cuando uno se pone a escribir, y la postescritura, que es cuando uno revisa, porque eso porque no tiene sentido poner el punto final de lo que uno ha estado escribiendo febrilmente
y entregarlo. Eso no puede ser. No se pone a leer eso, que tiene que serlo. Si no se pone a leer eso, va a encontrar que, mire, esta coma que hace aquí, esta palabra está escrita con B larga, que debería ser con B corta. Mira, esta idea no tiene sujeto y esta idea ya no entiendo lo que dije aquí porque está mal escrita. Le faltan partes o qué sé yo. Está tan poco clara, está tan enrevesada que yo mismo no entiendo lo que dice aquí. Tengo que reformular esto para que sea más claro o para que por fin sea claro. Entonces, la etapa a la que yo siempre le doy mayor importancia es la preescritura, la preparación. Yo los he puesto a ustedes incluso a hacer evaluaciones en las que tienen que entregar solamente el plan de lo que van a escribir. Ahora me hace pensar que no he revisado si hay gente nueva pidiendo entrada. Ya no han visto a nadie, ¿verdad? Bueno, no hay nadie. Perdón, ahora sí apareció algo. No. Que me faltan 5 minutos. Entonces, les estaba diciendo que yo recuerdo que durante todo el año he sido bien fastidioso eh, enfatizando la importancia de la planificación, ah, porque es asegurándose de que la planificación está bien hecha que uno logra que el texto esté bien hecho. Le dedica tiempo a programar, a diseñar. Un plan de texto es un diseño que uno hace para escribir un texto que termina siendo una cosa que se ve hermosa porque está bien diseñada. El arquitecto, o sea, el autor, entonces su plano, su plano. Será por eso que las palabras se parecen tanto. Si el arquitecto no se pone a hacer un plano de cómo va a quedar la fachada de la casa, del edificio, va a quedar como un mamarracho, ¿no? Imagínense que a algunos arquitectos malos le queda mamarracho incluso cuando planifican. Imagínense ustedes si no planifican. Este, Siempre le doy importancia a la planificación porque eso es lo que nos asegura que todos los puntos van a estar sobre las IES, que no va a haber un punto sobre una A o sobre una R, ¿no? Que las ideas que apoyan a tal otra idea van a estar junto con esas ideas y no junto con otras con las que no tienen mucho que ver. Eh, entonces hay que dedicar mucho tiempo a la planificación porque eso nos asegura que en poquito tiempo vamos a tener un texto final bien hecho. Y este autor dedica los primeros 5 puntos de su programa, digamos, sí, de su programa, su metodología para escribir o para aconsejarles a los estudiantes cómo escribir, dedica los primeros 5 puntos a la preparación. Y apenas el 6, el último, es en el que dice que los estudiantes se ponen a escribir. Eso debería señalarnos la importancia de preparar primero lo que uno va a escribir, de la investigación, de la reflexión, de la anotación de ideas y del ordenamiento de las ideas, la jerarquización de las ideas, ¿no? Es decir, la planificación, el plan de comentario, nos debería señalar cuán importante es. Todos los profesores que yo conozco me han dicho eso. Todos los métodos que escribo, que encuentro para escribir dicen eso. Y no me canso de decirlo, aunque sea fastidioso y aunque tome siempre mucho tiempo del poco tiempo que tenemos, porque es muy importante. Los estudiantes redactan su disertación de manera ordenada, tomando en cuenta todos los elementos del punto 2. Al finalizar el trabajo, los alumnos disertan ante el grupo y se someten a las preguntas y críticas de todo. Es como cuando uno defiende la tesis, ¿no? Como puede observarse, con esta metodología los alumnos desarrollan habilidades tales como investigar por cuenta propia, saber argumentar y descubrir sofismas, es decir, argumentos mal construidos, trabajar en equipo y aprender, discutir de manera provechosa, así como prever objeciones. Uno también tiene que prever, tiene que imaginarse que va a venir alguien que va a decir, momento, aquí hay una contradicción, aquí hay un error, no, esto no es correcto, etcétera, ¿no? Prever objeciones, lo cual es la base de la autocrítica. Punto. Su utilidad es muy amplia en las ciencias sociales y aún en algunos tópicos de las ciencias duras.
Por otra parte, si los tópicos de la disertación son relevantes y se supervisan las preguntas que al respecto elaboran los alumnos, el procedimiento implicará que el participante estudie varios tópicos señalados en el programa de estudio. Los criterios de calidad deben fijarse y comunicarse con antelación para la evaluación de los trabajos. Eh, bueno, después de esto, este autor pone una información sobre sobre el ensayo. Me doy cuenta aquí de que cita al mismo Montaigne que cito yo en el video este que han visto. Hay preguntas, chicos, no quiero fastidiarlos mucho. Díganme, ¿qué piensan? ¿Qué se preguntan? ¿Hay alguna de estas ideas que les ha resultado nueva o extraña o útil? Bueno, me parece fantástico. Bienvenidos, mis queridos estudiantes. Eh, Hoy es 20 de enero del 2025 y para los oyentes y los observadores del futuro, para los biógrafos, quiero decir que esta gente que ven aquí reunida pertenecen a Lengua Española 2 de la Escuela de Idiomas Modernos de la Universidad Central de Venezuela. Hoy vamos a comenzar la recién nombrada primera semana del tercer lapso de este año académico 2024-25. O sea que esta cuenta como la primera semana, la primera clase del 2025, pero en realidad ya la semana pasada nos reunimos dos veces. Hablamos muy poco del contenido de la materia debido a los acontecimientos históricos que todavía están sucediendo en Venezuela. Eh, ya ustedes, gente del futuro, sabrán cuáles son esos acontecimientos, por las fechas los deducirán. Eh, y bueno, hace un rato estaba en una conversación inicial con los estudiantes y había más gente. Eh, pero está bien, vamos a comenzar. Ya les había comenzado a decir que el comentario literario, ensayo breve o como lo queramos llamar, que ya dije la semana pasada y hoy que eh, había tenido una confusión cuando grabé el video, que al final fue una confusión afortunada porque combiné elementos de lo académico con lo literario, con lo periodístico, etcétera, y creo que de todos esos elementos podemos sacar provecho, ¿no? Al principio yo pensé, Dios mío, me tira pata. Me pidieron que hablara del comentario breve o ensayo breve, eh, que normalmente les pedimos que hagan, lo que normalmente les pedimos a los estudiantes que hagan, y yo me puse como muy literario en ese video. Pero después cuando lo examiné, me pareció que había sido bueno eso, que había sido afortunado hacer esa combinación, traer elementos de todas partes, porque, porque eso nos ayuda, porque eso ayuda a los estudiantes a comprender mejor el asunto y además el año que viene, en segundo año, eh, van a escribir ensayos, bueno, comentarios más parecidos a los ensayos literarios que conocen, ¿no? De la gente que se menciona en el video, que aparecen muchos ensayistas célebres de Venezuela y de otros países. Y bueno, en la llamada anterior había alcanzado a dar una especie de definición de ensayo que no voy a repetir mucho porque en realidad se trata, así para decirlo en términos muy sencillos, de un género literario en el cual se reflexiona sobre cualquier cosa, sobre la realidad visible o invisible. Y el ensayo literario o de cualquier otro tipo académicos como son los que nosotros hemos estado escribiendo hasta ahora, estamos todavía aprendiendo, esos y todos los demás
pueden echar mano de cualquier recurso que se utilice habitualmente en los otros géneros literarios, como el narrativo y el poético, ¿no? Doy ejemplos como los ensayos de Octavio Paz, que en primer lugar es poeta, pero también es un gran ensayista, y los ensayos de Octavio Paz pueden hablar de cualquier cosa. Y uno entiende, mira, está hablando de historia. Sí, es verdad, está hablando de historia y está utilizando recursos que normalmente se utilizan en los libros de historia, pero lo está diciendo de una manera tan poética que uno dice, no, esto, por supuesto que esto es arte, por supuesto que esto es literatura. Eh, o puede estar hablando de filosofía, que es normalmente lo que más hace, eh, y uno dice, bueno, sí, también habla como un filósofo, pero a veces está contando el cuento de cómo tal filósofo, cual otro filósofo hizo o llegó a tal definición, a tal conclusión, etcétera, y lo hace utilizando los métodos, no sé si debería llamarlos métodos, que se utilizan en la literatura, especialmente en la poesía, que es el área en la que mejor se mueve Octavio Paz. Drusla Pietri, por ejemplo, escribe los ensayos como si fueran textos de historia, también como si fueran textos poéticos. Y Ida Gramco también escribe sus ensayos, reflexiona sobre todo lo que reflexiona como si estuviera escribiendo un poema. Eh, y los hay que narran y narran y narran y llegan a conclusiones a partir de esas narraciones. Y las narraciones son bellísimas y la expresión de lo que dicen al final es bellísimo, como toda obra de arte, ¿no? Ustedes dirán, profe, no, no todo en la literatura es bello, hay cosas que le dan miedo a uno, que son desagradables. Sí, el efecto que causa lo dicho en el texto literario es precisamente lo que uno puede llamar eh, efecto estético, ¿no? El hecho de que sea desagradable, incluso repugnante a quien lea, es intencional de parte del autor y está ejerciendo un esfuerzo enorme en hacerlo así y está utilizando los recursos de la literatura, que no solamente son para producir una emoción hermosa o sentirse en una sublime nube de placer al leer. También esos mismos recursos pueden ser utilizados para el efecto contrario. Y sigue siendo literario, sigue siendo una, una estética que tiene sus parámetros, ¿no? Tiene sus límites, tiene su composición interna, su estructura. Bueno, entonces el ensayo, el género del pensamiento en la literatura, nos lleva a reflexionar sobre todo siendo guiados por la palabra literaria. Ese tipo de ensayo nos puede dar luces y nos puede dar ventajas a la hora de escribir nuestros ensayos académicos, nuestros comentarios, los comentarios que tenemos que escribir todavía en esta materia y los que vamos a escribir el año que viene. Em, Cada nuevo elemento que ustedes consigan que pueda mejorar la calidad de sus ensayos, de la soltura con la que escriben sus comentarios y el atrevimiento que tengan al decir ciertas cosas y al enfrentarse a ciertos temas. eh, Cuando digo atrevimiento no quiero decir que se van a poner groseros con el lector, no quiero decir que van a ser irreverentes, que también se puede ser irreverente. Solo que también en el terreno de la irreverencia tiene que haber límites. No hay límites, no se comprende lo que se dice. Eh, todo lo que estudiamos sobre, todo lo que estamos estudiando en este momento incluso, tiene que darnos algún beneficio. El propósito de que esté presente en esta clase es que nos da beneficio para escribir mejor y para ser más agudo, para ser más
amplio en nuestros comentarios. Hay que sacarle provecho. Cada quien observará unas cosas y cada quien tomará de todo esto que le sirva mejor para, para nutrir su producción literaria, su producción ensayística, de, de textos en los cuales expresen sus pensamientos y no solo sus emociones, como en la poesía, no solo sus historias, como en la narrativa. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? ¿Algún comentario? ¿Algún ensayo que hayan leído que les haya dejado impresionado? No, profe. Ok. Eh, yo tengo aquí unas anotaciones. El comentario de texto, ya esto es el comentario de texto del que inicialmente hablábamos hace meses incluso, eh, los que hemos escrito hasta ahora, tienen dos objetivos, dos tareas. Que uno tiene dos tareas cuando escribe un comentario de texto general, de los más sencillos. Y esa tarea se multiplica cuando ya uno le quiere agregar elementos literarios. Eh, una primera tarea es captar el contenido y la organización de un contenido, ¿no? De un texto. Y la segunda es valorarlo y enjuiciarlo. Enjuiciarlo no quiere decir, enjuiciar no es condenar. Enjuiciar a veces desemboca en la liberación del acusado, ¿no? Este enjuiciar es en el sentido de evaluar, a ver, las cosas que tú contienes, texto, o tu pintura, tu obra de arte cualquiera, tu eh, acontecimiento histórico que siempre menciono, eh, enjuiciarlo quiere decir ir observando parte por parte qué tiene esa parte o ese segmento o el texto entero, qué tiene de positivo, qué tiene de negativo también, qué tiene de bello, qué tiene de no placentero, qué cosas producen en el lector la reacción que tiene el lector, ¿no? Eh, y por supuesto también podemos examinar qué recursos literarios ha utilizado el autor para producir el efecto que quiere producir en el lector. Y el efecto que quiere producir en el lector normalmente casi siempre es reflexionar. El autor está reflexionando y el propósito más importante que tiene es que el lector reflexione, ¿no? Él está investigando dentro de sí cómo es este asunto, ¿no? Es un asunto que está en la realidad, pero puede estar dentro del autor también. Uno puede estar reflexionando sobre una reflexión, uno puede estar pensando sobre un pensamiento. Eh, en primer lugar, lo que estás investigando, explorando cómo es esta cosa, y lo que persigue principalmente es que el lector también lo haga, que a partir de la lectura siga su propio camino con esa reflexión. Incluso descubra cosas nuevas que el autor no descubre. Eso se hace normalmente en el ensayo literario y se hace en los otros que no son literarios, ¿no? Los que son, digamos, más académicos, científicos, más periodísticos, que es uno de los tipos que mencioné en el video. Históricos, los psicológicos, etcétera. ¿No? Va explorando en cualquiera de esas áreas cualquier cosa que quiera explorar y el lector le sigue la corriente a uno y después se desprende a reflexionar por sí mismo, a investigar por sí mismo, a explorar por sí mismo. Entonces, las dos grandes tareas que persigue el ensayo, que aquí lo decimos del comentario de texto, pero al final, cuando uno crece en la escritura del comentario de texto, termina escribiendo ensayos y pueden llegar a ser literarios con mucha densidad literaria y mucho valor literario. Las dos grandes tareas son captar el contenido de lo que uno está examinando, y luego valorarlo, ¿no? Escribir sus valores, lo que tiene de positivo, enjuiciarlo, decimos normalmente. Por supuesto, eso termina siendo escrito y los demás aprovechan. Captar el contenido y la organización son las fases objetivas del trabajo y se refiere a lo que se dice en el texto, cómo está organizado. Valorar el texto y enjuiciarlo es la otra fase, la fase más personal,
en la medida en que integra el mundo del texto con nuestro propio mundo. Como ese texto que existe fuera de mí, el texto, la obra de arte, ¿no? El libro, la película que estamos evaluando, como eso que existe fuera de mí puede integrarse a mi propio mundo, a mi mundo interior. Cuando eso pasa, bueno, me sucede esto que les estoy contando. Me sucede esto que estoy escribiéndoles, estas reflexiones, ¿no? Me parece que se puede relacionar con tal cosa, me recuerda con un acontecimiento de mi infancia, me hace pensar en cuando yo era agricultor, cuando yo era astronauta, etcétera. Me mueve el mundo interior y entonces hablo de eso, de ese movimiento y de sus resultados. Ese valorar el texto y enjuiciarlo significa relacionar lo que el texto dice con nuestros propios conocimientos, dar razones y dar opiniones fundamentadas. Lamento haber dicho la palabra opinión porque muchos estudiantes se pegan, se cuelgan de la palabra opinión, ¿no? Y parece que no salieran de ella, que no encontraran otra forma de expresar lo que hacen en el ensayo o en el comentario de texto académico sencillo. Siempre preguntan, profe, yo puedo dar mi opinión. Todo lo que tengo que hacer es mi opinión. Y digo que lo lamento porque ah, parece que conociéramos solo la palabra opinión y la opinión puede ser descompuesta en muchas cosas, ¿no? Uno puede tener opiniones contradictorias incluso. Uno puede pensar de la misma cosa, bueno, me parece positivo por esta razón y me parece negativo por esta otra. Y puede uno integrar eso y descubrir que a lo mejor eso no es una opinión, a lo mejor eso es otra cosa. Eh, Hay que sobreponerse a eso, hay que superar la etapa de lo que normalmente los estudiantes llaman opinión personal, ¿no? Que está muy bien tenerla, por favor. Es una de las principales cosas que uno quiere en la universidad que los estudiantes tengan. Pero hay que ir mucho más allá, hay que ir mucho más encima de lo que normalmente se llama en el lenguaje popular opinión y opinión personal. Hay que agregarle cosas a eso. Y eso se hace también, principalmente, leyendo, conociendo las reflexiones, las opiniones de otras personas, de los autores que han examinado el asunto con rigor, con detenimiento, con reflexión y con otras lecturas, ¿no? Quizá las cosas que yo he leído han sido muy limitadas, han sido muy poco numerosas, pero lo que escribe este autor que el profesor recomendó, por ejemplo, bueno, ese señor ha leído mucho, que bien, seguro que me hará bien leer lo que él reflexiona, porque sus reflexiones están influidas por las lecturas, ¿no? Y de esa manera mis lecturas van aumentando y entonces mis reflexiones irán siendo más profundas o más elevadas, como queramos verlo, ¿no? La imagen, para la densidad del pensamiento uno siempre usa la imagen de la elevación y también usa la imagen de la profundidad que parecen contrarias, pero son sinónimas en este caso. Eh, mis opiniones, mis reflexiones, mis puntos de vista, mis alegatos también, mis argumentos, las razones que yo pongo para creer esto y para creer aquello, para defender este punto de vista y aquel, serán cada vez más densas, más agudas, más, como dice aquí, sustentadas en pensamientos que tienen sentido, ¿no? Que tienen peso, en cosas demostrables, aunque sean etéreas como el pensamiento. Si yo voy leyendo cada vez más, voy encontrando más ideas sustentadas y creíbles en las cuales fundar que yo voy pensando, ¿no? Es como un edificio que uno va construyendo. Las bases tienen que ser sólidas. El comentario de texto y el ensayo, incluso el más literario, tiene que ser un producto interdisciplinario, porque uno toma de todo. No está escribiendo, por ejemplo, un ensayo biográfico sobre una persona conocida, un héroe, un escritor, un artista, ¿no? Un pintor político.
y uno va tomando de todas las áreas que existen, en todas las áreas, de todas las áreas en las cuales esa persona pudo haber estado involucrada, las áreas en las cuales he estado involucrado yo, todo aquello que me sirva para sustentar mis pensamientos. Tiene que ser interdisciplinario. Por ello, bueno, no es que tiene que serlo, es que de manera natural lo es. El ensayo por sí mismo nos va a ir dirigiendo hacia diferentes disciplinas, hacia diferentes áreas, a artes, ciencias, hacia diferentes quehaceres del hombre. Entonces, tiene que ser o es interdisciplinario y por ello no importa tanto, no importan tanto nuestros conocimientos relativos al tema como nuestra capacidad de análisis, ¿no? O sea, quizá usted tenga que mencionar algún hecho de la astrofísica, que por supuesto que no conoce mucho, no conoce casi nada de eso. Yo no sé nada. Pero lo más importante cuando usted tiene que hablar de astrofísica, lo más importante no es, en el caso del ensayo, si usted da conferencias sobre los conocimientos astrofísicos, por supuesto que tiene que tener esos conocimientos. Pero cuando uno va a mencionar conocimientos de esa disciplina, lo más importante no es cuando uno va a mencionar conocimientos de esa disciplina en un ensayo que uno está escribiendo. Lo más importante no es tener los conocimientos que tendría un científico que se dedica a esa área de la ciencia. Lo más importante es nuestra capacidad de escudriñar ahí y de obtener análisis, de obtener reflexión. Nuestra capacidad de analizar el texto, el personaje, el hecho, la película, la pintura que usted está analizando y obtener reflexiones que puedan ser válidas, creíbles para los demás. Bueno, y principalmente para uno mismo, ¿no? Entonces, hay que valorar hay que ponerle mucho valor, hay que asignarle muchísima importancia a nuestra capacidad de análisis. Y eso no quiere decir que entonces, bueno, no tengo que leer tanto, sí, tienes que leer como un loco. Pero esas cosas van a la par, solo que en algunos ensayos contarán más una que la otra y viceversa. Y ya cuando ustedes empiecen a conocer muchos textos, es decir, cuando sus lecturas aumenten de manera considerable, ya serán ustedes mismos quienes juzguen eso, ¿no? Y eso será diferente para cada persona, porque cada cabeza es un mundo, cada ensayista es un mundo. Las ventajas y valores del comentario de texto, que puede ser muy favorecido, muy enriquecido por los conocimientos que tengamos del ensayo. Las grandes ventajas y valores que tiene esto es que desarrolla nuestra capacidad de relacionar lo que el texto dice con otras facetas del conocimiento humano e intelectual. Ello permite una enseñanza y conocimiento no dogmático, sino crítico y razonado, ¿no? Dice esto porque lo dogmático es normalmente eh, ciego a muchas cosas. Va directo a lo que cree ese dogma, esa creencia, esa cosa de la cual estamos convencidos, y no mira muchos otros factores. Sí mira otros factores, pero solamente los que son favorables. Cuando uno es dogmático, no se mueve de esa línea. Pero cuando uno es crítico, que es lo que deberíamos ser, cuando uno es amplio para considerar lo que pueda estar relacionado con esto que uno dice, lo que quizás no esté, lo que lo contradice y lo que lo favorece, a todo eso hay que echarle un ojo y estudiarlo. Cuando uno no es dogmático, sino que se abre a escuchar al menos las otras ideas, lo que uno termina pensando, lo que uno termina escribiendo, lo que uno termina diciéndoles a los demás, es mucho más valioso, es mucho más rico, ¿no? Y hay más conocimiento que termina creándose a causa de que uno se abre a otras ideas. Y no es que va a apoyar todas las ideas que uno encuentra cuando se abre, no, uno no las apoyará todas, pero aquellas que nos sirvan para sustentar lo que estamos pensando, bueno,
pueden ser utilizadas y las que no nos sirvan no es que van a ser atacadas, ¿no? Tienen que respetar las ideas de los demás, eso está muy bien. Y de vez en cuando, bueno, ah, pasear un poco entre ellas porque daño no nos hace. Por más convencido que uno esté de una idea, eh, examinar ideas contrarias puede incluso ser positivo para seguir convenciéndose de la idea de uno, ¿no? Es que hay, paso lejos de eso. No, si usted está convencido de lo contrario, examine mejor esa idea para ver, para convencerse más todavía de que usted prefiere la idea que había escogido inicialmente. Y mire, y si después resulta que la otra idea era mejor, uno tiene que, que, que- que considerar eso. Tengo que decir, por cierto, que no sé si lo he mencionado, pero si no lo he mencionado, lo voy a mencionar ahora para eliminar la posibilidad de estar cometiendo ese grave error. Tengo que mencionar que estos comentarios que estoy haciendo aquí, este material que estoy utilizando es del profesor Juan Carlos Arcos. Esto no lo escribí yo. Ahora no recuerdo si lo mencioné, pero bueno, queda mencionado. Em, seguir, esta no. Una segunda ventaja que tenemos en la práctica del comentario, que ya a estas alturas queremos que eso trascienda hacia lo ensayístico. Una segunda ventaja que tiene esta práctica es que el comentario de texto forja una individualidad mental que favorece la libertad, porque estimula el pensamiento independiente. Estaba diciendo, uno está convencido de una idea y bueno, y la explica, ¿no? La amplía, la sustenta, tiene que tener argumentos, pero echar ojo de otras cosas que no son lo que uno cree también puede favorecernos. Eh, y eso fomenta la libertad de pensamiento, que es tan necesaria en todas partes, en todo lo que hacemos. En las cosas más sencillas, en las cosas más hogareñas, la libertad de pensamiento es positiva, y en las cosas más intelectuales y más sociales, que quiero decir que abarcan a la sociedad entera, es mucho más necesaria todavía. El pensamiento independiente nos hace nos hace más seriamente humanos, ¿no? El pensamiento independiente, el pensamiento crítico, respetuoso de las ideas ajenas, por supuesto. Si no es respetuoso de las ideas ajenas, es una dictadura y eso no puede ser. Eso no nos podemos permitir esa, esa abyección, no nos podemos permitir esa grosería, porque convertirnos en dictadores es una grosería incluso en contra de nosotros mismos, ¿no? No, eso es algo que los seres humanos no podemos permitirnos a nosotros mismos. El pensamiento crítico, la libertad de pensamiento, nos deja ver claramente, incluso cuando estamos cometiendo el error de imponer nuestro pensamiento a otros, que es horroroso. A ver, ¿qué otra cosa nos dice por aquí el compañero Sarcos? Una tercera ventaja que él pone es que el alumno se educa en los ideales de la tolerancia, el respeto y la ciencia, quizá quiere decir el respeto a la ciencia, y le aporta un enorme caudal humano, léxico e intelectual que le ayuda a formar y asentar su personalidad. Fíjense lo que menciona: tolerancia, respeto, ciencia y valor humano, valor léxico e intelectual. Todo eso viene englobado en lo que, aquello en lo que uno se va convirtiendo cuando empieza a estudiar estas, estas prácticas, cuando empieza a hacer estas prácticas de pensar para escribir y escribir para pensar. Ah, y además, leer para escribir mejor, que es algo que hay que hacer todo el tiempo. Leer para pensar, pensar para escribir, leer para escribir, escribir para pensar, todo eso siempre va junto. Yo siempre les digo a mis alumnos que uno lo que viene a hacer en la universidad es leer, pensar y escribir. O quizá escribir, pensar y leer,
o quizá leer, escribir, en el orden en que uno lo ponga, no importa mucho porque son las tres cosas que se hacen y se hacen al mismo tiempo, ¿no? Cuando una de ellas falla, entonces van a fallar las otras dos. Y ya cuando fallan dos es como que hay que mandar el cerebro al mecánico. Entonces, todo esto que en la ley, yo leo este punto y pienso en la ley de educación donde hablan de los ideales nobles que tiene que tener la universidad. Todo esto se puede englobar en ese nombre, ideales nobles. Tolerancia, respeto, caudal humano, caudal léxico, intelectual, ciencia, arte. Todo esto suma a lo que uno escribe, o lo que uno reflexiona, lo que uno lee y lo que uno es cuando practica el ensayo. Una gran ventaja que obtiene todo el que se pone a hacer esto, ¿no? Eh, el comentario de texto, el ensayo, pretende desarrollar en el individuo tres cualidades esenciales: la capacidad intelectiva, la capacidad reflexiva y la capacidad crítica. Casi no hay que decir nada más, pero voy a revisar cuánto me falta, 4 minutos. Voy a leerles ahí, quizás sea lo último de esto que tiene el Sarcos aquí que les voy a mencionar. La capacidad intelectiva, ¿no? De la comprensión. Habitúa a leer y entender, a asumir y sintetizar. La capacidad reflexiva obliga a reflexionar sobre el contenido de un texto relacionándolo con otros conocimientos y con otros textos. La capacidad crítica permite valorar un contenido desde una perspectiva racional, aportando datos sólidos que justifiquen nuestra postura. Capacidad intelectiva de comprensión, capacidad reflexiva de pensamiento, capacidad crítica, la de valorar lo que dice y relacionarlo con los textos, con otros conocimientos. Eh, y de aquí en adelante, este material de Sarcos lo que nos dice son, digamos que como metodologías para llegar a escribir ensayos que seguramente más tarde les mandaré esto porque tiene cosas muy buenas, aunque deberíamos haberlo visto al principio cuando comenzamos con esto. Este material a lo mejor es viejo para ustedes, pero no sé, no importa. Entonces, muchachos, si tienen alguna pregunta, es el momento de hacerlas. Nos quedan 3 minutos, pero me parece que no, esto hoy termina a las 11:45. Sí, 11:45, son las 11. Y a las 11:30, no nos quedan muchos minutos. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Algún tomate tirado a la cara del actor? Zapato viejo. Me ha costado volver a hacer chistes en la clase. ¿Saben por qué? Bueno, si no tienen comentarios, si no tienen preguntas, entonces me voy a ir tranquilo de conciencia ah, con el asunto del tiempo, ¿no? Porque normalmente es mi mucho hablar el que ocasiona que el tiempo se acabe y que los estudiantes no tengan tiempo de preguntar o de comentar, reflexionar, de conectar estas cosas con otras. Bueno, muchachos, entonces queda más de un minuto, pero sí, no tengo, bueno, sí podría tener más que decirles, pero no quiero redundar, no quiero eh, aplastarlos con tanta palabra. Y si ustedes no tienen preguntas, podríamos dejarlo hasta aquí, a pesar de que siempre es poco el tiempo. Gracias por el corazoncito, Botini.
Eh, Ustedes saben que cuando les vengan las preguntas a la mente, me pueden preguntar por WhatsApp, por correo, me llaman, me emboscan en los pasillos. Gracias por el corazoncito, Mendoza. Eh, Me amarran a un poste como Odiseo y me preguntan lo que quieran, me comentan lo que quieran. Gracias por el corazoncito, Aular. Gracias a todos, si se les ocurre poner el corazoncito cuando ya nos hayamos ido. Bueno, muchachos, que Dios me los bendiga y los cuide y tengan ustedes mismos mucho cuidado. Eh, Recuerden que Pandora dejó en la caja la esperanza y que bienvenidos mis queridos estudiantes. 27 de enero del 2025, Lengua Española 1 de la Escuela de Idiomas Modernos de la Universidad Central de Venezuela. Ya nos quedan menos de 10 minutos en esta, menos de 8 incluso, en esta llamada. Eh, pero minutos son 8 minutos. Lo que pretendo hacer hoy, que vamos a seguir con el tema de la semana pasada, es decir, el ensayo breve, ensayo literario, comentario literario breve, todo ese revoltillo de sustantivos y adjetivos que usábamos la semana pasada para esto, eh, vamos a continuar hoy con una lectura de unos ensayos, una lectura superficial e incompleta, pero vamos a ver algunas características ahí. Eh, yo he querido continuar con esto porque me parece importante sacar provecho, era lo que decía yo la semana pasada, sacar provecho del arte del ensayo, del arte literario del ensayo, que es un género literario, eh, sacar provecho de lo que se hace en el ensayo para mejorar nuestras habilidades, nuestra producción de comentarios de los que tenemos que escribir en este curso y que tenemos que escribir el año que viene también y después, porque lo bueno viene después. Acuérdense de Andrés Eloy Blanco, que dice que lo que uno estudia en la escuela no es para usarlo en la escuela. Paréntesis, paréntesis mío. Por supuesto que uno lo utiliza en la escuela siempre. Mientras uno es estudiante, mientras uno va a la escuela y tiene que responder preguntas, exámenes, y qué sé yo, y hacer exposiciones y ferias del conocimiento, etcétera, ¿no? Mientras uno está en la escuela, utiliza lo que va aprendiendo en la escuela, claro que sí, pero eso, ahora ya cerré paréntesis. Pero eso que le enseñan a uno en la escuela no es para que uno se quede eternamente en la escuela y usando eso ahí, que cuando uno pone un pie en la calle, no, ya esto no, eso no pertenece aquí. A uno le enseñan esas cosas en la escuela para que las use en el mundo, para que las use en la vida cotidiana, en lo que uno va a hacer después de terminar la escuela. Puede salir de sexto grado, puede salir de quinto año de bachillerato, después de salir de la universidad, ¿no? Uno va a la universidad a estudiar medicina y es después de salir de ahí cuando uno va, bueno, un poco antes también, es después de salir de ahí que uno va a utilizar esos conocimientos. Uno se va a quedar en la universidad para siempre, a no ser que uno se convierta en profesor. Entonces, Andrea Eloy Blanco dice, lo que se aprende en la escuela no es para usarlo en la escuela, es para usarlo en el mundo. Ya no me acuerdo por qué estaba diciendo esto. Ah, claro, en la escuela a uno le enseñan esto, ya no estoy hablando solamente de escuela de idiomas, sino en cualquier lugar donde uno ha estudiado, a uno le enseñan que existe, por ejemplo, el género literario ensayo. ¿Y qué tiene uno que hacer con eso? Utilizarlo. No le enseñan que la luna da vueltas alrededor del sol, tiene que utilizar eso, que el sol sale por el este, que, que las plantas producen oxígeno, que, qué sé yo, que la marea comienza a las 6 de la mañana, o que baja a las 6 de la mañana, etcétera. ¿Qué tiene uno que hacer con eso? Ay, qué fastidio, sí, yo me aburría en esa clase. No, lo que uno tiene que hacer es utilizarlo para su provecho. Te le enseñan que el ensayo es de tal o cual forma. Utilice eso para mejorar los comentarios que tiene que escribir.
Entonces decía que tengo unos ensayos a los que les vamos a echar un vistazo. Pero voy a hacer un vistazo porque tenemos muy poco tiempo. Sí, yo siento que en las clases presenciales ese poco tiempo se duplica por lo menos. Siempre me doy cuenta de que virtualmente la cosa es mucho más lenta. Voy a leer poquito porque falta poco tiempo para que se corte esto. Después ustedes me ayudarán cuando volvamos. Aquiles Nazoa, según esta revista, la Revista Nacional de Cultura, que es una revista importantísima en Venezuela, que tiene como 70 años de existencia, Aquiles Nazoa escribió este texto como una semana antes de morir, que murió en un accidente, creo que en el estado Lara, en 1976. Pero yo no estoy seguro de que eso sea verdad, porque este artículo salió en una revista anterior a esta, y bueno, habrá que aclararlo en algún momento. La mujer de las mujeres, escrito por Aquiles Nazoa. No solamente a mí, a todo el que con propiedad puede llamarse hombre, de la mujer lo que más nos atrae es precisamente el hecho de que lo sea. Ya ahí siente uno una forma graciosa de mencionar, de dar esta idea, que es lo que normalmente Nazoa hace. La condición femenina es por sí sola un atractivo ante el cual todos los demás que puedan acompañarlo resultan secundarios. Yo he visto en una cárcel quedarse de pronto sumidos en un conmovedor silencio a más de 70 hombres para escuchar una voz de mujer que canta a lo lejos. Él estuvo varias veces en la cárcel por oponerse a las dictaduras. Aquella voz, más que oírse, se sugería tenuemente en la distancia. Así y todo, tuvo la virtud de cambiarnos. Para muchas horas después, la horrible atmósfera carcelaria por otra dulcemente iluminada de belleza y de amor, de afecto cálido, de ternura a la vez maternal y conyugal, de todo aquello que uno asocia a la palabra más emocionante del idioma, a la palabra mujer. Ninguna palabra es más rica en significados nobles que esa, ninguna tiene resonancias tan profundas en nosotros, se halla tan pronta a florecer en nuestra garganta, lo mismo en los instantes luminosos de nuestra alegría que en los días nublados de nuestra tristeza. Es la palabra única, la gran palabra que traduce nuestra sangre las cosas mágicas que en el desamparo inmenso de la noche nos dicen las estrellas. Es la que descifran nuestros instintos del lenguaje cifrado en que nos habla la naturaleza. Cuando cruzamos un río, cuando miramos un caballo, cuando nos bebemos con cielo y todo la magnificencia del mar. Y cuando estamos muy solos y nos sentimos muy desdichados o sufrimos, entonces nos llega de la lejanía un hilo de música, o se enciende en el cielo un cocuyo, o pasa un vago perfume por el aire y uno se siente revivir porque esas cosas tienen la facultad de despertarnos aquello que en nosotros es materia inmortal, o sea, a los recuerdos gratos y esperanzadores, a recuerdos los más bellos que habitan en la memoria, que habitan